Y hoy vamos a comenzar el programa conversando con Emilio Díaz y Mirna Robles, que llegan a hablarnos sobre el manejo del duelo en la familia ante un suicidio. Así que buenas noches, bienvenido. Aquí estamos de vuelta ya juntos. La estamos Estamos con Beatriz, claro está. Sí, muy buena, por cierto, muy buena, excelente. Gracias a Beatriz, que siempre nos sustituye cuando estamos fuera de Puerto Rico. Cualquiera diría que es mucho, ¿verdad? Pero no, ni modo. Lamentablemente tenemos esta situación de los suicidios y gracias a Dios pues no está como en unas epidemias como llegó hace varios años, que recuerdo que de hecho los celebra la vida, los talleres celebra la vida, recuerdo que los comenzamos aquí en aquella ola que hubo de una tasa de suicidio muy alta, ¿no? Pero cómo cuando se está hablando de un duelo, especialmente cuando es una situación de suicidio, posiblemente en la familia pues quizás hay muchas dudas, muchas frustraciones. ¿Cómo se manejan esos momentos? Ok, padre. Hemos identificado varios factores que agravan el duelo de la familia cuando un ser querido se suicida. El primero es la culpa. Muchos de los familiares piensan o sienten que son culpables de que no pudieron retener o pudieron evitar el suicidio de ese ser querido. El segundo es cuando la persona le da rabia contra la misma persona, contra el ser querido que se suicidó, porque piensa que lo abandonó, no pensó en mí, se suicidó y me dejó, me abandonó, especialmente los hijos y la esposa. Tercero viene la angustia, pues entonces viene la angustia de los seres queridos, pensando en que si papi se suicidó, mi madre también se puede suicidar, o si fue un niño, pues el hermano se va a suicidar. Y esos factores comienzan a agravar el duelo de por sí. Es fuerte por la pérdida de un ser querido, esos factores siguen abonando más. Después viene la vergüenza. Nosotros en nuestra pastoral tenemos varias personas, inclusive dos hermanas, dos pares de hermanas, que sufrieron la pérdida de sus padres por suicidio. Y ellos nos manifiestan a nosotros que la familia cercana le da vergüenza de que fulano se suicidó. Entonces le retiran la confianza y el apoyo a los seres más cercanos, que es la esposa y los hijos. Cuando debe ser todo lo contrario. Exacto. Nos dimos con el fenómeno en estas hermanas que nos manifiestan que una de ellas, de las parejas, nos manifiesta que las familiares se alejaron. Y las personas circundantes a ellos, los vecinos, los de la parroquia, fueron los que le dieron apoyo total y eso las ayudó a seguir adelante con el manejo del duelo. Sin embargo, la otra pareja de hermanas nos manifiesta que fue todo lo contrario, que no solamente la familia, sino también toda la gente circundante les retiró, inclusive las acusaba de que ya eran responsables de que el padre se hubiese suicidado. Wow. Y eso pues abona a la situación. La quinta pregunta, que es la más que nos chocó a nosotros, es que una de las hermanas, cuando nos narró el día de los hechos, ella llega porque la llamaron, y ella llega a la casa y ve la policía, ve todo el revolú de la gente. Pero cuando se encuentra, aún así ella tenía la esperanza de que no había ocurrido. Cuando ella se encuentra con la figura del sacerdote, ahí ella misma nos manifiesta y dice, ahí yo me convencí que definitivamente papi se suicidó. Pero que lo único que salió de su mente, de su corazón, fue preguntarle al sacerdote, ¿y papi va a ir al cielo? Esa es una pregunta que se hace muchas veces. Exactamente. Ay, papi va a ir al cielo. Y sobre eso pues yo quiero comentar, nosotros tenemos un consultor que es un doctor en psicología, el doctor Gabriel Díaz, y le consultamos cuáles son los factores que pueden llevar a una persona a suicidarse. Y nos comenta que mayormente es por depresión, que la depresión es una enfermedad mental y que esta enfermedad mental lo puede llevar a experimentar síntomas psicóticos, o sea que le puede llevar a oír voces que no existen y a ver cosas que no existen. Por eso la persona puede llegar a escuchar voces que él entiende que son de allá arriba, sí, indicándole, mira, suicídate porque ahí estás mal, acá vas a estar mejor. Y si eso es una enfermedad, me pregunto yo, y fue lo que yo le dije a esta hermana, si eso es una enfermedad que él no tiene control de su mente, si no tiene control de su mente, no tiene control de su cuerpo, ante la gran misericordia de Dios, Dios lo condenará, porque él se suicidó basado en una enfermedad que él estaba sufriendo. Yo le dije, la misericordia de Dios es grande.
No, y de hecho, yo recuerdo en una situación particular, yo ni pensaba ser sacerdote, tuve que vivir una situación similar y esa fue una de las preguntas que yo mismo me hacía como joven. Decía, ¿qué pasa con esta persona? O sea, se le puede celebrar la misa, se puede llevar a la iglesia, y que conste que yo ni pensaba ser sacerdote en ese momento, ¿no? Y hablé con un sacerdote que es de mi confianza y básicamente eso, ¿no? La misericordia de Dios siempre va por encima de todo. Uno no sabe qué pasa incluso en esos últimos segundos de vida, ¿no? Después que comete el acto. O sea, que entiende, tenemos que encomendar todo a esa misericordia de Dios, porque a veces queremos juzgar de acuerdo a nuestros propios elementos de coraje o lo que fuese, pero esa misericordia, y por eso, sí, una persona que se suicida, se le puede celebrar la misa y encomendarle esa alma a Dios y a su misericordia. Y orar mucho por ellos. Claro que sí. Definitivamente, porque las oraciones ayudan muchísimo. ¿Qué nosotros podemos hacer, especialmente cuando se dan estos casos donde, por ejemplo, ese ejemplo que nos dice de que hay personas que como que retira la confianza o que se puede notar que se abandona a esos familiares? ¿Qué podemos hacer nosotros desde el otro lado? Bueno, realmente nosotros hay un proceso educativo en este proceso. Tenemos que decir a la gente que primero no deben sentir culpa porque nadie es culpable de la acción que esta persona tomó, ni los familiares ni nadie. A ver, esa ira que uno siente, sí, es cuestión normal como parte del proceso del duelo, pero no debe sentir ese coraje con esa otra persona porque esa persona estuvo enferma, una persona que muere por depresión, que también puede ser por otros motivos, alcoholizado, por ejemplo, una persona que somete mucho alcohol, se le va la mente y hace cualquier otra cosa, o personas que ingieren medicamentos que no sabe qué está haciendo en ese momento, también puede ser una causa, una persona puede cometer suicidio, pero no tenemos control de ese tipo de cosas. Angustia, sí la vamos a sentir porque no queremos perder a nadie más, no queremos perder ni pasar nuevamente por ese proceso. Pero sí, nosotros tenemos que educar a la gente, de educar a nuestro entorno. Dice, no tenemos que sentir vergüenza y no soy culpable por nada. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y sobre todo encomendarnos a la misericordia de Dios y orar para que esto pues no vuelva a suceder. Entonces corresponde también a los vecinos, a los parroquianos, a todos. Oigan, no le hagan la cosa más dura de lo que ya es. Claro. Entonces, porque a lo mejor entonces empieza la pregunta, oye, pero ¿y sabes qué le pasaba? Y dejó una notita, y sabes, porque como que entonces por averiguar lo que hacen es empeorar la cosa. Empeorar la cosa. O la famosa pregunta, ¿y cómo tú te sientes? Con respecto a todo esto, realmente tenemos que saber cómo es el proceso del duelo, que es bien difícil y que realmente uno tiene que estar ahí acompañando y tratar de ser sensitivo ante la situación y realmente apoyarlos, porque el momento del duelo en ese caso, que es inesperado, que nadie es de repente, por lo tanto es mucho más desgarrador ese momento de duelo, pues tenemos que ser sensibles ante la pérdida. Y yo creo que también hay que ser también honestos con uno, o sea, la dichosa frasecita, acompaño tu pena. Sí, acompaño tus sentimientos. Mejor no diga nada. Efectivamente. Es mejor darle un apretón de mano, un abrazo, no diga nada, no venga con esa cosa, acompaño tu pena, posiblemente, quizás, a menos que hayas vivido algo similar, posiblemente, y aún así no es lo mismo porque tú no sabes el sentimiento que está viviendo la otra persona. Exacto. O sea que también tenemos que tener un poquito de sensibilidad en ese aspecto y mejor acompañe, que se sienta que estás ahí, le das un abrazo, en lo que aquí estoy para lo que me necesites, eso es mejor que acompaño tu pena. Sí, acompaño tus sentimientos que realmente. Como usted dijo, una persona puede haber sufrido la pérdida, por ejemplo, la persona que estamos acompañando perdió a su padre y yo perdí el mío. Yo puedo decirle, mira, yo sé lo que tú sientes porque perdí a mi padre. El duelo es individual y es de cada quien. Claro que sí. Y aunque perdamos a la misma figura, al padre, el duelo es completamente distinto, es completamente individual.